Estamos muy honrados de contar con nuestro expositor de lujo, que es el señor Bernal Díaz, en nuestro sello verde, para cerrar este año, muy acorde con todo lo que hemos vivido, y creo que va a ser una excelente experiencia de compartir todo el knowledge y todos esos hallazgos relevantes que hemos tenido en la industria costarricense. Así que bienvenidos a nuestro sello verde, el nuevo orden en la industria y tendencias de los medios de comunicación para este 2020 y 2021. Esta tarde nos acompaña el señor Bernal Díaz Ortiz. Bernal es gerente regional comercial para Costa Rica y Guatemala de Cantar y Bope Media Latam, con quien de paso debo comentarles tenemos una alianza muy importante, ya que en nuestras carreras de bachillerato en publicidad con énfasis en producción multimedia y el bachillerato en mercados digitales contamos en uno de los cursos, de los últimos cursos de la carrera, con una certificación por parte de ellos el Media Class, así que todos aquellos estudiantes que cursan nuestras carreras contarán con esta certificación que tiene validez a más a nivel internacional. Bernal es licenciado en Mercadotecnia y Publicidad y cuenta con un máster en la Escuela de Negocios de España, con más de 10 años trabajando para Grupo Media, con experiencia en el manejo de clientes como canales de televisión, agencias de publicidad y anunciantes directos. Bienvenido, Bernal. Con mucho entusiasmo te damos la bienvenida acá en Mulacid. Yo diría que con todos los amantes de este maravilloso mundo de la publicidad y del marketing, y qué mejor que contar pues, con tu participación y que nos cuenten cómo ha sido todo este intenso año 2020 en nuestra industria. Entonces, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Lucy. Es para mí un honor de verdad poder compartir con todos ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Activa tu micrófono, por favor, que no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Yo sí lo escucho bien, don Bernal. Ah, ok, perfecto. Y el resto sí me pueden escuchar porque tengo micrófono y cámara encendida. Ok, déjame verificar. Sí, parece que estamos en orden. Ah, ok. Perdón, Perfecto. ¿verdad? Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señor, se ve perfectamente. Ok. Solo voy a apagar mi cámara por el momento y la vuelvo a encender en el momento que tengamos el espacio de preguntas al finalizar para poderle responder cualquier duda que tenga. No hay problema. Ok. Pues un gusto, como les decía, voy a empezar a compartir la presentación, que el título, como lo decía bien Lucy, es La industria y las tendencias de los medios de comunicación, con algunos datos relevantes de Costa Rica. Vamos a compartir algunos datos de la región para que ustedes puedan ver que el comportamiento de medios y lo que viene hacia la nueva realidad no es un tema solamente ajeno a Costa Rica, sino que es una realidad que estamos viviendo todos los mercados en Latinoamérica. Antes de iniciar, me gustaría comentarles un poco qué es la unidad de Kantar Media o Kantar y Bope Media a nivel mundial. Nosotros, dentro de todo el universo de Kantar, somos la parte de medios de comunicación, o nos dedicamos a hacer estudios de medios de comunicación. Y la parte de Kantar está alrededor de 66 países alrededor del mundo. Tenemos más de 7,000 empleados en estos 66 países. Contamos con más de 22,000 clientes alrededor del mundo, entre agencias, medios de comunicación, canales de televisión o anunciantes directos que compran nuestros datos. En 40 países de estos hacemos la medición de rating de televisión y estamos monitoreando alrededor de 3 millones de marcas en los diferentes medios. Como les decía, la empresa Kantar como tal tiene diferentes unidades de negocio. Nosotros somos la unidad de medios, Kantar y Bope Media. Tenemos la unidad de Insights, que se encarga la empresa Kantar Mercaplan y Kantar TNS. Y tenemos la parte de consumo, que es la parte de Kantar World Partner. Ok. Entonces, dando inicio con el contenido de medios,
La pregunta que queremos responder, o que yo les quiero hacer, digamos, llegar al finalizar la presentación, es cómo conectar con el consumidor para potenciar el crecimiento luego de haber vivido un año realmente complicado a nivel de pandemia, pero creo que podemos enfocarnos en todas las oportunidades que podemos sacar de este año 2020. Digamos, empezando, tenemos una cantidad bastante significativa de personas que se aisló. ¿Qué quiere decir esto? Saliendo apenas para actividades muy puntuales, la mayoría de países de Latinoamérica se dedicaron realmente o obedecieron el tema de quedarse en casa. El 67% salían solamente a tener o hacer actividades, por ejemplo, de supermercados, al banco o al médico. Y en algunos países de Latinoamérica, el 18% tuvo que salir a trabajar porque el sector en el que se encontraban necesitaban igual salir fuera del hogar. Pero ¿qué nos ha dejado la cuarentena a la mayoría de países de Latinoamérica? Obviamente estamos más preocupados por el futuro y preocupados porque obviamente podemos perder trabajo o en algunos casos se perdieron algunas plazas de trabajo. Hemos tenido más tiempo para aprender una nueva habilidad. Se ha incrementado el uso de videollamadas en cualquier plataforma. Se ha incrementado el consumo de video bajo demanda, es decir, Netflix, YouTube o recientemente el lanzamiento de Disney Plus, entre otras. Y se ha adaptado o nos ha tocado sí o sí adaptarnos a la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida. Pero hablando en tema de consumo de medios, el 82% aumentó el consumo de medios en toda Latinoamérica. Obviamente, la parte que más incrementó fue la parte online, que creció un 77% en toda Latinoamérica. Y en el caso de los medios offline, crecieron un 54%. Cuando miramos el consumo de medios en toda Latinoamérica, encontramos que la experiencia fue muy intensa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el 46% de las personas aumentaron el consumo en por lo menos 4 medios diferentes. Hablemos de televisión, radio, digital, redes sociales, vía pública, etc. El 36% aumentaron su consumo de medios en por lo menos 5 de ellos. Vemos un poco, digamos, el consumo de televisión en toda Latinoamérica. Vemos que Costa Rica no fue la excepción. Costa Rica creció un 10% el consumo de televisión con respecto al año pasado. Y los países que más crecieron de toda Latinoamérica fue Panamá, Chile y Perú, llegando a superar el 20% del consumo de televisión versus el año pasado. Si sacamos una tendencia, o pueden observar una tendencia del 2014 hasta julio del 2020, vemos que, por ejemplo, el consumo de televisión creció en toda Latinoamérica en un promedio del 15%. Costa Rica no fue la excepción. Aquí tenemos datos puntuales de Costa Rica, en donde la parte, digamos, o los meses de mayor confinamiento, que fueron el mes de marzo y abril, estuvo superior a eventos como las Olimpiadas de Río o, por ejemplo, el Mundial de Rusia 2018. Si vemos no solamente la parte de televisión, sino que vemos un consumo de medios como tal, aquí están rankeados el consumo de medios. Vemos que el gran ganador, obviamente en Costa Rica, y si vemos en el resto de países, lo comparamos con los datos de Guatemala, vemos que Internet fue el que tuvo o que tiene el mayor consumo de medios hoy por hoy. Le sigue la televisión total, que esto incluye televisión abierta y televisión de paga. Luego viene la televisión abierta por sí sola, el cable, vía pública, radio y periódicos. Todas las señales, cuando me refiero, por ejemplo, a televisión abierta, televisión de paga y otros canales, este rubro de otros canales se refiere a todo el consumo por Internet. Si ven en el caso de Costa Rica creció un 6% en televisión abierta, pero la parte de cable y la parte de conexiones a Internet, que es toda la parte de streaming, llegó a crecer un 55% y el cable llegó a crecer un 5%.
Si vemos datos comparados, por ejemplo, con Centroamérica, vemos que Panamá creció un 82% en la parte de otras conexiones, que aquí entran videojuegos o toda la parte de streaming, y en el caso de Guatemala creció un 110% este rubro. Obviamente todo, en promedio, toda la televisión, todas las señales crecieron en los 3 países de Centroamérica. Pero analicemos, por ejemplo, también qué ha pasado luego de los meses más críticos de la pandemia. Luego de esto, ya la pandemia, digamos, los medios o la televisión empieza a estabilizarse y empieza a regresar a, digamos, números del principio de año. Todavía estamos, a nivel de Centroamérica, estamos superior a los primeros meses del 2020, pero ya estamos viendo que al final, digamos, vemos y empezamos a ver datos de noviembre o diciembre, ya la curva de audiencia se empieza a estabilizar, no solamente en Centroamérica, sino que en el resto de países de Latinoamérica. Importante, los centroamericanos, que aquí contamos los datos de Guatemala, Costa Rica y Panamá, pasamos de consumir 8 horas en promedio la televisión antes de la cuarentena, y cuando fue la cuarentena estamos consumiendo 8 horas 55 minutos. Este porcentaje o este promedio de horas y minutos al día, todavía hoy, digamos noviembre, diciembre del 2020, se ha mantenido el consumo promedio. Este consumo habla toda la televisión, es decir, pueden estar conectados viendo televisión abierta, televisión de paga, streaming, conectados a videojuegos o otro tipo de plataformas. Con que tengan el encendido del televisor, forman parte de esta estadística. ¿Cuáles son los targets que más están creciendo? En toda Latinoamérica, digamos, el género que más creció en consumo de televisión fueron los hombres. Las mujeres no es que no hayan crecido, simplemente las mujeres de por sí ya tenían un hábito de tener un alto consumo de televisión. Obviamente, en la mayoría de casos que los hombres retomaron o tuvieron que quedarse en casa o empezaron a realizar home office, eso disparó que los hombres tuvieran mucho más crecimiento versus las mujeres. Si vemos la tendencia, por ejemplo, hasta octubre, que era lo que les venía diciendo anteriormente, el consumo de televisión en Costa Rica sigue estando por encima del 2019, pero luego del gran pico que tuvimos en marzo y abril, ya las audiencias de televisión empiezan a estabilizarse. Los dos géneros más consumidos o los dos géneros que más crecimiento tuvieron en el 2020 fue el género de concursos y el género de noticias, que obviamente eso se disparó en los meses en donde estuvo el repunte de los casos en el caso de Costa Rica. Pero ¿qué tenemos que entender? Obviamente la pandemia hizo que el hábito de medios de Costa Rica cambiara por completo. Y no solo de Costa Rica, sino que de toda Latinoamérica. Esto para las marcas y las agencias de publicidad tienen que entender que ya existe una nueva curva o una nueva tendencia del consumo de televisión. Antes estábamos acostumbrados a entender que la mañana era baja, luego empezaba el crecimiento del consumo de televisión y obviamente el prime era a partir de las 19 o 20 horas. Hoy el prime está adelantándose, la gente está consumiendo más televisión a partir de las 18 horas, pero también es importante ver picos en la mañana, que es un tema de noticias que todavía sigue estando presente, y en la tarde, entre 12 y 2 de la tarde, ha habido un crecimiento importante en la parte del consumo de televisión. Esto comparado a los primeros meses del año, vemos que la tendencia o la nueva curva es importante entenderla en términos de publicidad, porque los anunciantes o las agencias tienen nuevos horarios en los que podrían distribuir su pauta para poder llegar a sus grupos objetivos. ¿Cuáles son las edades o los grupos etarios que más crecieron a nivel de consumo de televisión? Obviamente los niños, al estar en la mañana o estar casi que todo el tiempo en casa, eso ayudó que los niños y las personas de 30 a 44 años
representaran el crecimiento más grande a nivel de Costa Rica. Pero no hablemos únicamente de la televisión, por ejemplo, tradicional. Hablemos también del consumo de TV online. El consumo de TV online hoy por hoy representa en Latinoamérica un 6%. Obviamente todo lo que está pasando o toda la revolución de medios que hubo o que produjo la pandemia está haciendo que en algunos países el crecimiento, por ejemplo, en el caso de Chile, el crecimiento sea superior al 6% o al 5% del resto de países de Latinoamérica que les presento en esta filmina. Esto está haciendo que se consuma más, como veníamos hablando anteriormente, la televisión. Obviamente hay más consumo de videos online por medio de la televisión, aunque están usando algunos otros dispositivos. ¿Qué es lo que están viendo? Películas online, creció un 22%, y la parte de TV streaming, que creció un 4%, pero si lo analizamos desde el dispositivo o la plataforma de televisión, estos son los crecimientos que tuvo cada uno de los videos, video bajo demanda, películas y streaming en el dispositivo o plataforma de la televisión. Los usuarios de Netflix o de YouTube o de otras plataformas siguen viendo televisión. Aquí lo que analizamos, o estos datos lo que reflejan, es que aunque hayan usuarios de Netflix y de YouTube, personas durante el resto de horarios del día siguen viendo la televisión, ya sea televisión abierta o televisión de paga. Lo que está pasando con la televisión hoy por hoy, que a veces se escucha el mito de que la televisión abierta está muriendo o la televisión va a morir en los próximos años, creemos que no es así. Al contrario, la televisión sigue siendo el medio más fuerte a nivel mundial. Simplemente lo que está pasando es que ahora ya no tenés el televisor tradicional para ver tu contenido. Hoy por hoy se están empezando a medir, o nosotros dentro de las mediciones que tenemos, estamos empezando a medir otros dispositivos, porque hoy por hoy la persona puede hacer que ya no está viendo televisión abierta en el medio tradicional de televisión, sino que está viendo la televisión abierta por medio de algún app de los canales de televisión abierta o algún app de televisión de paga, pero siguen consumiendo el contenido de la televisión. Por otro lado, las redes sociales lo que están ayudando es a fomentar el crecimiento y la conversación. Ahí les voy a mostrar algunas filminas de lo que la gente está viendo frente a la televisión, todas las conversaciones que genera en el resto de redes sociales. Aquí les mostramos, por ejemplo, o les muestro algunos datos de marcas que son netamente nativas, digitales o 100% digitales, invierten en propaganda en la televisión para poder llevar a los grupos objetivos a consumir sus contenidos o bien sus productos por medio de las plataformas digitales. Tenemos el ejemplo de Open English, Globo, Rappi, Tigo, Netflix, entre otras marcas que están pautando en televisión para que los grupos objetivos puedan ver sus contenidos. Tenemos un caso muy sonado, que fue la plataforma de Amazon Prime Video, en donde ellos estuvieron promocionando toda la historia de menú. Por ejemplo, aquí podemos ver datos que solo en Colombia, Argentina y Chile hubieron más de 3.000 anuncios en televisión promocionando el contenido de Amazon Prime. Por lo tanto, no debemos de hablar solamente o de la televisión o de los medios digitales. Existe una fuerte conexión entre lo que es la televisión y el Internet. Por ejemplo, estadísticas nos dicen que el 46% de los latinoamericanos indicaron que cuando ven televisión y están conectados al Internet simultáneamente. El 44% de las personas hacen búsquedas en Internet sobre productos que anunciaron en televisión. Esto es un dato de Latinoamérica, y en el caso de Costa Rica, el 42% de los costarricenses vieron algún anuncio, alguna publicidad en televisión y fueron a hacer la búsqueda en Internet.
Entonces, hoy por hoy, resumiendo este, digamos, slide, lo que nosotros tratamos de hablar, o en el nuevo lenguaje de la comunicación, es los medios transdigitales. Es decir, que estamos uniendo la fuerza de los medios tradicionales con la fuerza de que están generando los medios digitales. El 22% de los latinoamericanos indicaron que las celebridades influencian su decisión de compra. En el caso de televisión, nacen los contenidos que generan gran ruido social. Para el caso de Costa Rica, de los 100 influencers o los 100 principales influencers de Instagram, el 57% están actualmente en televisión o formaron parte de algún programa de televisión. Pero no hablemos únicamente de la televisión. Empecemos a hablar, por ejemplo, de medios como la radio. ¿Qué pasó con la radio? Por ejemplo, al tener cero movilidad en algunos países, la radio perdió fuerza o no. Si vemos resultados de la última ola que se levantó del estudio de TGI que levantamos en Ivope Media, dice que el 22% de los latinoamericanos indicaron que aumentaron el consumo de radio durante el aislamiento, tanto en offline como en online. Es decir, se conectaron a escuchar radio en cualquiera de los medios, ya sea tradicional o de forma digital. El 74% escucharon programas de realidad nacional y el 69% sobre política. Diversificación de emisoras, el 22% escuchó entre 1 y 3 emisoras, creciendo un 30%, o esta parte incrementó un 30% de lo que se consumía en el 2019. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema de la lectoría de diarios o los periódicos? El 15% indicó que disminuyó la lectura de los diarios de forma impresa en el último mes. Pero el 34% leyó diarios por internet, habiendo un incremento del 20% con respecto al año pasado. Es decir, que prácticamente las personas que dejaron de leer la forma tradicional pasó a leer de forma digital e incluso creció un 5% adicional. En el caso de la vía pública, antes de la pandemia los latinoamericanos invertíamos casi 8 horas a la semana para transportarnos. Obviamente esto hacía mucho más exposición para los medios de vía pública. Hoy por hoy el consumo ha bajado, pero incluso ya después de la reapertura de varios sectores o de varios países, por ejemplo en Costa Rica, ha incrementado más de 1000 anuncios en vía pública con respecto a marzo, cuando fue el tema más crítico o en donde nos encerraron a todos en Latinoamérica. En el caso de Guatemala creció casi 960 más con respecto al mes de marzo. En el caso de Panamá, que ha sido en Centroamérica con más restricciones de movilidad, ha crecido o ha venido ya creciendo un 252 anuncios más respecto al mes de marzo. Algo importante que se debe de conversar y sí mencionar es la confianza de los medios. Este es un estudio que nosotros levantamos adicional al consumo de medios que tienen cada uno. ¿Qué confianza tienen las personas en cada uno de los medios? Si vemos, aunque digital es el medio que más viene creciendo, también por todo el tema de las noticias falsas y todo lo que se genera en el contenido de redes sociales, las redes sociales son el medio que menos les genera confianza a los latinoamericanos e incluso a los costarricenses, debido a que no tienen la confianza si el contenido que se está refiriendo o la noticia que se está compartiendo en este medio realmente es de una fuente realista o realmente son noticias falsas. ¿Cómo ayudó, por ejemplo, la tecnología en el día a día para los latinoamericanos? El 59% indicó que la crisis del coronavirus lo ayudó a adoptar mejor la tecnología. Obviamente esto nos obligó a todos, probablemente
las personas que no estábamos acostumbradas a tener videollamadas, o realizar home office, a hacer conferencias en línea, esto forzó sí o sí a todas las personas a adaptarnos a esa realidad, a contratar, por ejemplo, Zoom, usar Teams, entre otras plataformas que nos ayudaron incluso, por ejemplo, a los jóvenes o a los niños a poder tener clases en línea. El 42% indicó que desde el comienzo del brote del coronavirus, las plataformas sociales se han vuelto más importantes para ellos. Las redes sociales, como lo veníamos conversando, están más activas que nunca. Después de la pandemia hubo un crecimiento del 47%. Este es el consumo de redes sociales en los últimos 30 días. WhatsApp liderando, luego Facebook, Instagram, Facebook de Messenger de Facebook, perdón, TikTok ya creciendo paulatinamente en todos los mercados de Latinoamérica, incluso superando a Twitter. Creemos que para la siguiente oleada que estamos ya preparando de este estudio, TikTok ya puede estar en una tercera o cuarta posición. Lo que les hablaba, las redes sociales no son únicamente para conversar solamente de digital y dejar a los medios tradicionales. Por ejemplo, la televisión ha disparado las conversaciones en redes sociales. Estos son datos de Costa Rica, en donde podemos ver que de los géneros que, por ejemplo, conversaban las personas de noticieros, deportes, en informativos, entretenimiento, en Instagram, en Facebook o Twitter, hubo un crecimiento de casi el 230% en Instagram con respecto a los géneros de información o géneros de programación. En el caso de Facebook hubo un aumento del 588% de incremento entre las conversaciones de todos los programas o los canales de televisión o el contenido que estaban produciendo los canales de televisión como tal en Costa Rica. Y en el caso de Twitter, un crecimiento de más del 300%. Si comparamos datos de toda Centroamérica, vemos que hay más de 140 millones de conversaciones en redes sociales sobre programas de televisión. En el caso de Panamá hay un incremento de más de 68 millones. En el caso de Costa Rica, hasta el último levantamiento en septiembre es de más de 38 millones. Y en el caso de Guatemala, más de 44 millones de conversaciones. Pero hablemos también sobre la inversión publicitaria. ¿Qué está pasando con la inversión publicitaria y cuáles van a ser las tendencias en los próximos meses? Si ven aquí, nosotros les estamos compartiendo datos de, por ejemplo, cómo se comportó la inversión publicitaria del 1 de enero al 6 de marzo, antes de los primeros datos o los primeros casos registrados en Costa Rica, luego del 7 de marzo al 31 de mayo, que fueron como el confinamiento más estricto que hubo en el país, y luego del 1 de junio al 30 de agosto. Si ven, la televisión en los 3 rubros viene creciendo, en los 3 periodos creció la inversión publicitaria de Costa Rica. En el caso de radio, se mantuvo. La televisión de paga es el que tuvo mayor crecimiento, de pasar de un 8% a un 13%. La publicidad exterior se mantuvo, en el último periodo tuvo un deceso de un 3%. En el caso de prensa, sí hubo un decrecimiento del 7 al 4%. Cines, pues prácticamente paró toda la inversión al estar cerrados completamente los cines. Pero no solo analicemos la parte de la inversión, porque nuestros estudios solo reflejan los datos a tarifa publicada. Pero si vemos a nivel de mensajes publicitarios, ¿cuántos anuncios han habido en todo el año en cada uno de los medios? Obviamente radio, que es uno de los medios que necesita más frecuencia, tenemos que tiene más de 600 o más de 500,000 anuncios. ¿Cuáles son las categorías que más han crecido, que más han tenido? Operadores móviles.
la parte de bien social, que aquí pueden entrar toda la parte, digamos, de anuncios publicitarios con respecto al cuidado sobre el tema de la pandemia, el Estado, los ministerios y la televisión. Si vemos, cada categoría tiene un mix diferente a la parte de inversión publicitaria. En el caso de operadores móviles, usan el 69% en televisión, pero en el caso de bien social, utilizaron el 52% para la parte de vía pública. El Estado tuvo su participación entre radio y televisión. Los ministerios, igual, televisión y radio. Y, por ejemplo, obviamente la televisión de paga o todos los canales de cable que pautan en otros medios para poder jalar sus grupos objetivos, hicieron inversión en cable, televisión tradicional o radio. Aquí vemos de enero hasta agosto cómo ha sido el crecimiento de las categorías que más han crecido durante el estado de emergencia. Ministerios, servicios bancarios, sitios de compra, preparados de leche, que son otras categorías que también tuvieron un crecimiento de enero con respecto a lo que llevamos hasta, o los datos que les presentamos hasta agosto de este año. Categorías que prácticamente desde enero y luego del inicio de la pandemia redujeron su inversión publicitaria: supermercados, tiendas por departamento, ferreterías, fast food y cerveza. Si bien prácticamente en enero y febrero tenían un crecimiento, y a partir de abril empezaron a detener sus inversiones. Y categorías que prácticamente dejaron de invertir, cero inversión: cines, conciertos, eventos o la parte de diversiones, que prácticamente pues es un tema también de restricción que cada uno de los países hicieron por el tema del agrupamiento de personas. Poco a poco la inversión publicitaria está empezando a ver inicios de crecimientos. Por ejemplo, con respecto entre junio y septiembre, vemos que ya hay un crecimiento del 5% en inversión publicitaria en Costa Rica. Si analizamos las categorías de julio, agosto y septiembre, sigue siendo higiene personal, belleza, las que lideran la inversión publicitaria, la parte de telecomunicaciones y alimentos en el top 3. Vemos que de julio a agosto hubo un crecimiento del 7%. Para julio teníamos un crecimiento con respecto a la inversión anterior, pero ya vemos que el crecimiento de la inversión publicitaria viene en aumento en los últimos meses. Si lo comparamos con respecto, por ejemplo, a otros países, ¿cuáles son las categorías que más están invirtiendo en publicidad? En el caso de Guatemala, vitaminas y suplementos, farmacéuticos y restaurantes. Perú, higiene y belleza, limpieza y vestuario, y tónicos, fortificantes o vitaminas. Y en el caso de Panamá, empresas de telecomunicaciones, supermercados y empresas de telefonía celular. Si analizamos también la inversión publicitaria, no solamente de los medios tradicionales, sino que la parte digital, vemos que en Costa Rica el 70% de la inversión corresponde en redes sociales y el 30% se está yendo a páginas web. Las categorías que más están invirtiendo en digital, entre redes sociales y páginas de internet, son servicios celulares, comidas rápidas y banco, que prácticamente, si vemos en la cuestión de medios tradicionales, son la mayoría de categorías similares que están teniendo un incremento o han sostenido su inversión publicitaria. Cuando se entrevistó a las personas, a un grupo de personas de Latinoamérica, las personas no creen que las marcas deben de dejar de estar presentes, sino que al contrario, deben de seguir pautando. El 96% confirmó o dijo que las marcas deben de continuar anunciándose pese a la crisis.
Aquí, por ejemplo, les damos algunos resultados de los efectos netos que una marca puede tener si detiene totalmente su publicidad. Esto es un análisis a nivel de marcas. Si, por ejemplo, recortaran redujeran en 6 meses su inversión publicitaria, decrecen un 39% en la recaudación publicitaria, un 21% en menciones de total conocimiento, en compras de mayor frecuencia, en primera mención, es decir, el top of mind, la imagen de la marca, conocimiento de la marca y probar los productos. Si vemos la cantidad de marcas que respondieron, si detuvieran la pauta, todos los indicadores y principales de marketing prácticamente tendrían un decrecimiento si paran completamente la inversión publicitaria. Hoy más que nunca, la estrategia o el anuncio debe estar más cerca de tu consumidor o de tus grupos objetivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que las marcas que consiguen mantener su equity más fuertes son las que consiguen recuperarse financieramente luego de un periodo en un tiempo menor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos la crisis del 2008-2009. Las marcas o el top 10 de marcas que están más poderosas y que siguieron invirtiendo, vemos que el crecimiento que han tenido a lo largo del periodo se ha mantenido. Obviamente en el 2020 vuelve a haber un decrecimiento, pero las marcas que siguen manteniendo su publicidad no pierden el equity que han perdido versus si frenan totalmente la inversión publicitaria. Asimismo, las marcas con mayor crecimiento trabajaron en 3 áreas importantes para seguir presentes con el consumidor: la exposición, la activación y la experiencia. Las marcas que tuvieron estos 3 crecieron un 46%. Las marcas que solo obtuvieron 2, digamos exposición y activación, solo crecieron un 30%. Los que usaron exposición y experiencia, no activación, crecieron un 20%. Y los que solamente usaron activación y experiencia, pero no exposición, decrecieron un 1%. Resumiendo prácticamente los principales hallazgos de los resultados o de la presentación que les estoy haciendo, es prácticamente que el crecimiento, hay un crecimiento sostenido no solamente en el medio de televisión, sino que en la mayoría de medios. Obviamente ya después de los picos más altos de la pandemia, ya los medios empiezan a tener una estabilización y se pronostica que para el 2021 volvemos a tener las tendencias de los inicios del 2020. Todavía, por ejemplo, si no ha llegado la vacuna a algunos países, la televisión y la parte digital van a tener todavía incrementos significativos en el 2021. La reactivación publicitaria ya se está empezando a dar en Costa Rica. Si vimos los resultados, ya para septiembre y agosto teníamos un crecimiento arriba del 5% en la parte de la reactivación de la publicidad. Más televidentes de distintas edades, ya las marcas no deben de pensar únicamente en grupos objetivos de 18 a 60 años, sino que empezar a ver que sus grupos objetivos se pudieron haber crecido por los nuevos comportamientos de los medios. Eso hace tener más exposición y más alcance en sus campañas de publicidad. Pueden encontrar nuevos nichos de mercado ante la nueva realidad del consumo de medios. Y lo que hablábamos es, o el resumen que les decía en una parte de la presentación, es que tenemos que hablar de un consumo transdigital. Es decir, que los medios tradicionales tienen que reforzar el mensaje en la parte de redes sociales o en la parte digital, o viceversa, si el anuncio se publica en digital, se debe hacer un refuerzo del mensaje en la parte de los medios tradicionales. Al final de tantas, al tener el media mix correcto y mejor para las marcas y grupos objetivos, ustedes van a poder llegar a tener mejores resultados, y el crecimiento y la aceleración luego de la crisis del 2020 puede acelerarse en 6 o en un año, llegar a los indicadores que venían manejando antes de la pandemia. Aquí les quiero compartir un link que yo igual se lo voy a dejar, se lo voy a hacer llegar
a Lucy y a todo el personal de ULACID, que es un informe que acabamos de lanzar la semana pasada, que es las tendencias y las predicciones de los medios para el 2021. Es un informe en Word que ustedes pueden descargar en formato PDF. Ustedes ingresan sus datos, les va a pedir correo electrónico y su nombre. Con eso aceptan las condiciones y van a encontrar información, por ejemplo, del comportamiento de la audiencia, el suscriptor, Boomerang, que es todo el modelo de video bajo demanda, la parte de e-commerce y los medios de comunicación, la audiencia y la televisión, qué va a pasar con la televisión abierta, televisión de paga y streaming. Otro tema es del activismo a la acción, es decir, ya no solamente decir que van a estar activos, sino generar la acción para que los consumidores lleguen a ustedes. El dilema de las redes sociales, que aunque el consumo digital está creciendo, ver si las redes sociales van a generar esa confianza para poder seguir haciendo publicidad en las mismas. La creatividad va a ser la clave o el protagonismo para el 2021, entre otros contenidos. Y pues con esta parte finalizo prácticamente la presentación, justo los 45 minutos que queríamos contemplar, para dejar un espacio de 15 minutos para preguntas o comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bernal por habernos compartido esta visión tan amplia, no solamente de los principales hallazgos en cuanto a comportamiento de consumo, no solo de medios, sino también comportamentales, actitudinales de nuestros consumidores, usuarios de la región, particularmente pues incluyendo Costa Rica. De hecho, pues agradecerle a Bernal porque esta transmisión la está haciendo desde Guatemala, él está en Guatemala, entonces agradecerle el tiempo compartido con nuestros estudiantes de ULACID. Entonces, chicos y chicas, pues llega el momento para los que tengan inquietudes, lo vamos a manejar por medio de preguntas en el chat y la compañera Carolina nos va a hacer el favor de pasarnos las preguntas para podérselas hacer a Bernal. Entonces, adelante con los que tengan consultas, pueden escribirlo por medio del chat. Yo tal vez, Bernal, mientras algunos de los chicos se animan y nos pasan las preguntas, me llamó mucho la atención, quisiera un poquito conocer cuál es su sentir con respecto a esas tendencias, creo que probablemente volver a esa nueva, o sea, pasar de la nueva normalidad a retomar un poco el ritmo que veníamos teniendo en Costa Rica, sobre todo a nivel comercio, como a nivel de consumo de medios. No sé si entendí mal, que probablemente nos podría llevar un año, año y medio. Si nos podrías comentar un poquito con respecto a esa perspectiva, ¿cuál es su opinión al respecto? Ok, mira, cuando me mencionaba el tema de, digamos, de cómo iba a regresar la normalidad o el crecimiento que veníamos trayendo antes de la pandemia, esos, digamos, son datos generales a nivel de industria. Hacer que algunos sectores, por ejemplo, de telefonía o comida rápida, sectores que se activen mucho más rápido, el crecimiento va a ser mucho más. Pero para realmente tener una realidad con respecto al 2019, si lo queremos decir así, no topar el 2020, prácticamente en todos los mercados va a tener, por ejemplo, el crecimiento económico a nivel de país nos va a llevar entre 3 a 6 meses luego de que llegue la vacuna. Y para empezar a reactivar toda la parte de la industria publicitaria o los comercios o las categorías puede llevar un año, porque obviamente ahorita lo que va a pasar es que las industrias van a estabilizarse. Por lo menos un año más van a tener que tener, digamos, llegar al punto de equilibrio. Probablemente en algunos sectores van a poder crecer un poco, pero para poder empezar a hablar de ya un crecimiento del 5 o 10%, les va a llevar a la mayoría de mercados por lo menos un año, mientras se estabilizan los mercados de acuerdo a cómo vayan llegando las vacunas o la pandemia pase en el resto de países. Muchas gracias, Bernal. Tenemos por acá dos preguntas. La primera es,
¿por qué si un 22% de las personas dicen que los famosos sí influencian en sus compras, hay una diferencia entre los precios de pauta formal en televisión o radio y la de influencers es tan amplia? Ahí me gustaría ampliar o me gustaría confirmar, digamos, se refieren a lo que es la tarifa de invertir en un anuncio de televisión y el precio, digamos, de lo que cobran los influencers, ¿es eso? Sí, esperemos a ver si la... Sí, correcto, correcto. Ok. Ok, el tema es que en redes sociales, espero responder bien a tu pregunta, no sé si es hombre o mujer, pero eh, el tema de las redes sociales es que hoy por hoy no existe una medición exacta, aunque existe la parte de analytics que te da cada una de las redes sociales, no te garantiza o no te da a las marcas o a las agencias, no les da una garantía de que cuando salió el anuncio, por ejemplo, o lo que hizo el influencer al momento de poner la marca o la mención de la marca, todas las personas o todos los seguidores que tiene ese influencer llegó. Entonces, al no tener esa garantía, ellos no pueden venir y tener un cobro más alto porque realmente ellos no le pueden decir a una marca, ok, si tú me invertís, no sé, les voy a hablar de un número, $5,000 en una mención en redes sociales, yo le voy a llegar a 10 millones de seguidores. Mientras que la televisión o otros medios que tienen mediciones exactas, sí te pueden garantizar que en el minuto en el que pasó tu anuncio, tuviste tanto porcentaje de personas o tanto porcentaje de visualizaciones, y eso hace que a los medios puedan tener esos datos de investigaciones de mercados y poder vender mucho más alto versus lo que las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa también con los influencers? Y aquí les quiero dejar un caso, compartir un caso, por ejemplo, que pasó en México. Y sonó mucho, ustedes lo pueden buscar en Google, que el tema de los influencers, ustedes deben de tener bien, o los anunciantes deben de marcar bien el mensaje que deben de llegarles por medio de los influenciadores. Porque si no van a tener un efecto negativo versus lo que tienen en medios tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en México pasó que la gente de sneakers usó a ciertos influenciadores para poder compartir un post dando un sneaker a una persona. Lo que hicieron los influenciadores fue compartir el sneaker con gente de bajos recursos. Y toda la gente empezó a generar hates en las redes sociales porque le dijeron, ¿cómo le vas a dar un chocolate a una persona que en vez de darles un chocolate les podría dar arroz, frijoles o canasta básica para ellos sobrevivir? ¿Qué van a hacer ellos con un chocolate? Entonces, ese tipo de acciones que generan los influencers deben de manejarse correctamente, y eso generó que prácticamente después Sneaker tuviera que tener una publicación para generar una disculpas, y eso prácticamente, aunque invirtió un montón de plata en los influencers, prácticamente fue una plata perdida que hoy por hoy la marca todavía tiene que invertir para recuperar la estabilización de lo que generó ese mal. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo normalmente les toma el recolectar datos para este tipo de investigaciones, como la que presentaste hoy a nombre de Casario FMI? Ok, mira, tenemos diferentes estudios. La parte de medición, nosotros generamos datos diarios porque eso se hace por medio de people meter, que son unos aparatos que se dejan en los hogares y graban o recolectan toda la información de lo que la gente está viendo frente al televisor. En el caso de la inversión publicitaria, nosotros generamos también datos diarios en donde podemos saber la inversión que están haciendo en redes sociales o en los medios tradicionales. Y en el otro estudio, que es el estudio de TGI, que es una encuesta que realizamos en Costa Rica, la levantamos cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses nosotros vamos recolectando datos o vamos capturando datos para poderlos procesar y decirles, por ejemplo, cómo está el consumo de radio, de redes sociales, de periódicos, etc. Muy bien. Con respecto a la respuesta que nos diste de la primera pregunta, de la segunda, perdón, nos consultan.
A modo de gusto de las marcas o de las diferentes entidades que pautan, ¿cuál se espera que crezca más en la época post-pandemia? ¿Los medios tradicionales o los medios alternativos? Mira, es buena pregunta, porque realmente, como les hacía creo que en la parte de las conclusiones, va a depender un poco en cada país cómo se vaya aperturando, o por ejemplo, ya en algunos países que están iniciando la segunda oleada de contagios, que le dicen algunos medios que todavía que creemos que se ha mantenido, por ejemplo, en todo el año, es la televisión y los medios digitales. Radio, periódicos, vía pública, cines, creo que van a tener un comportamiento diferente de acuerdo a cómo se comporta en una segunda oleada, o ya cuando exista una vacuna, por ejemplo en Costa Rica, eso ayude nuevamente a estabilizar las audiencias. En el caso de televisión y digital no, que son medios que al final de tantas estamos en casa, y se ha podido demostrar con estos estudios que el crecimiento tanto en digital como en televisión viene exponencialmente en los meses. Muchas gracias, Bernal. ¿Alguna otra consulta por parte de los participantes esta tarde en nuestro sello verde? Ok, vamos a ver, sí, muchas gracias. Tenemos otra consultita, dice, en la diapositiva de los principales hallazgos, me llamó la atención que la televisión es el medio más relevante. ¿La relevancia implica confianza de la información que se recibe? La pregunta. Lo pregunto porque la televisión, aunque tiene el rating exacto de porcentajes, no tiene el feedback inmediato que tienen las redes sociales. Ok. Esa creo que es una buena conclusión. Nosotros en este estudio de TGI que nosotros levantamos, la pregunta que hacemos literalmente a las personas, y es pregunta abierta, es de los medios de comunicación, ¿cuáles son los medios que más le generan confianza a nivel de contenido? Entonces las personas ahí marcan que, por ejemplo, la televisión, los medios tradicionales son los que generan más confianza, y es ¿por qué? Porque al final de tantas, en la televisión, en la radio, tú puedes escuchar, ver, o en los medios escritos tú puedes leer literalmente la persona que está diciendo la noticia como tal. En las redes sociales no, eso genera una desconfianza porque hoy por hoy puede ser el canal principal, por ejemplo, de Costa Rica, Teletica, Repretel o Multimedios haciendo una publicación, o puede ser una persona fuera que solo esté generando contenido sin una fuente de información veredigna o confiable, que eso hace que las redes sociales pierdan esa confianza o pierdan la confianza en los consumidores o las audiencias de Costa Rica. Espero que con eso logré responder la pregunta o el comentario que hacían al respecto. Muchas gracias, Bernal. Si hay alguna otra consulta, este es el momento. Vamos a aprovechar, Bernal, porque como tenemos a una audiencia muy nutrida, quería aprovechar la oportunidad porque yo creo que es más fácil. Nosotros manejamos un chat. Usted sería tan amable de compartirnos, me pareció fabulosa, una de sus últimas filminas, donde nos dan a la población invitada hoy a compartir, el tener acceso a diferentes estudios de información al respecto, que estoy segura que es de mucha valía para nosotros, de consulta y para futuros proyectos académicos. ¿Usted sería tan amable de poderla compartir en el chat para que entonces así nuestra audiencia pueda copiarlo, pueda tomar de una información y repetir cómo podría tener el acceso a esta información tan relevante? Ok, con gusto. Les voy a copiar el link en esta manera. Este es un link en donde ustedes pueden ingresar su nombre, su apellido, les va a pedir creo que el país en el que están ubicados, le aceptan o le dan a aceptar las condiciones que les pide, y con eso van a poder descargar el informe, que son todas las predicciones o tendencias que vamos a hablar para el 2020. Igual, Lucy, yo les voy a compartir un resumen de la presentación para que tú le puedas llegar a todos los que se suscribieron a la charla, para que puedan tener un resumen de los datos que compartimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Bernal, por haber compartido, por compartirnos tan valiosa información.
Yo también voy a dejarles por acá, chicos, el link y la información que nos presenta Bernal, se lo voy a hacer llegar a la compañera que está encargada de los sellos verdes para que los interesados se la soliciten. Y bueno, ya Bernal nos compartió por acá por el chat el link para que ustedes puedan descargar el acceso a los diferentes estudios. Bernal, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con información tan relevante para los que somos apasionados en el área de mercadeo y publicidad. Felices fiestas, feliz Navidad, y a todos nuestros participantes también, que tengan una Navidad llena de mucha armonía con sus seres queridos, y cuídense mucho. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Felices fiestas. Que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.